darle ese agradecimiento a Dios, a nosotros poder, poder reservar, así como en el proceso existen algunos tipos de reservas, cuando se habla de cosas que nosotros dejamos de pronto para después, de lo que de pronto no alcanzamos a hacer muchas veces en la parte negativa. Así nosotros podamos reservar en este día ese, esa confianza hacia Dios de que las cosas de parte de Él están en un cumplimiento y no solamente están en una espera. Cuando nosotros tenemos, cuando nosotros tenemos como esa visión de que las cosas de Él no solamente están en una espera, sino que se están dando muchas cosas en el proceso de rehabilitación, se empieza a tener un pensamiento distinto frente a las cosas que pasan y todo lo que se puede dar dentro de un proceso. ¿Sí? Cuando las personas, eh, a veces nosotros creemos saber, digamos, la situación en la que Dios nos ha puesto a nosotros, a veces queremos hacer la opinión de nosotros de lo que Dios está queriendo con nosotros, a veces no nos permite ver una edificación, sino como si las cosas que nos destruían pues estuvieran siguiendo su curso, como si no hubiera habido un corte, y como si esas cosas hubieran seguido en un transcurso en el que nosotros seguimos siendo, eh, como si nosotros seguimos viviendo bajo ciertas cosas que nos hacen a nosotros parte de un problema. Y a veces necesitamos enfocarnos más bien en el trabajo que Dios está haciendo con nosotros. Entonces, cuando, cuando nos están haciendo mirar a nosotros que la edificación de Dios nos llega a nosotros por medio de una sabiduría, cuando nos habla en el primer versículo de la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, cuando nos habla a nosotros de que la mujer sabia está edificando su casa y que por medio de esa sabiduría que nosotros, no sé si de pronto ya tenemos claro, cuando nos están hablando de cuál es el principio de la sabiduría, alguno de los que está en el vergel en Villasamán sabe, se acuerda de pronto cuál es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová. Temor a Jehová. Sentimiento de autoridad. Cuando nos están hablando del temor a Jehová, ahí nos están hablando de esa sabiduría por la cual nos están llevando a nosotros a una edificación. Y es como si los materiales para esa edificación no fuera algo que nosotros vamos, o de lo que nosotros a veces generamos esas expectativas dentro del proceso. Porque uno a veces llega con familia y digamos que no se puede aislar que nosotros tenemos unos daños que han sido, que se han originado en la parte familiar, pero también de parte de lo espiritual. A veces no hemos recibido de lo que nos hablan aquí para nosotros edificar. O sea que es como si nosotros
hubiéramos vivido mucho tiempo pensando en que la edificación dependía de unas cosas que no tenían que ver con la edificación que nos están hablando acá. Entonces, para nosotros empezar a ver un trabajo distinto que Dios está haciendo con nosotros, para vernos como una obra en la que Dios va trabajando, pues no solamente la sabiduría es algo que proviene de Él, no solamente está basado en lo que nos conviene a nosotros, según el pensamiento de nosotros, porque a veces para nosotros aprender que nos llevan a un proceso donde existe como esa contradicción, donde nosotros no entendemos por qué nos llevan a trabajar ese tipo de cosas, donde nosotros pensamos a veces muy distinto, donde las personas que siempre nos han rodeado, en las que nosotros vemos un apoyo, un colchón emocional, o donde sentimos que vamos a ser bien acogidos, no entienden de la misma forma que una edificación, digamos, esté basada en temor. Nos van a decir, no, eso está basado en la fuerza de voluntad, está basado en que usted le diga que no, está basado en que usted recorra por sus habilidades, pero en las que a veces nos olvidamos de Dios. Y por eso el apóstol ha estado hablando de que nosotros no solamente dependemos de las habilidades y de las capacidades, sino cuando también nos están llevando a lo que nosotros creemos. Y nos están llevando no solamente a ese viaje en, en lo que nosotros dominamos, sino que a veces nos llevan a ver que nosotros necesitamos también de un gobierno, que hasta en los 12 pasos a nosotros nos muestra que hace parte de un gobierno del que nosotros estábamos por fuera, un gobierno en el que no solamente era la parte afectiva, porque a veces la persona en el proceso desea recuperar la parte afectiva, piensa en sus padres de forma afectiva, pero no piensa en que hacen parte de de una instrucción, en que lo están llevando, digamos, por un camino en donde lo están edificando, sino que en muchas cosas uno quería edificar rápido, o sea, que le dijeran poquito para uno ya pensar de que estaba hecha la edificación, de que ya estaba listo. Y pues eso, digamos, transmitido a la fundación es como cuando la persona considera por sus conocimientos de que ya superó mucho tiempo de un estilo de vida en el que no tenía gobierno y en el que ahora pelea con un gobierno que se encuentra dentro de la sabiduría. Porque uno a veces pelea con ese gobierno porque uno pensaba que uno era independiente o que uno tenía una libertad. Y todos son conceptos con los que uno se encuentra en la fundación, así no se hablen de esa forma. La persona piensa de que va a retomar una libertad, pero porque así mismo piensa que la tenía. Cuando uno está convencido de que tiene algo, ahí digamos que es más difícil que pueda entrar una forma de edificar distinta, porque le estarían, si hay una forma de edificar distinta, prácticamente se le está metiendo con lo que ya uno tenga edificado.
con la forma en la que uno ya se ha pensado, en la que ha pensado lo demás, en la que ha pensado de Dios también. Por eso habla de que la sabiduría, por eso nos muestra a nosotros que la sabiduría tenga que venir es de parte del temor. Y que la sabiduría no solamente provenga de las capacidades, de las habilidades, de lo que la persona domina, de que tenga la razón, porque hay muchas cosas que nosotros pensamos que la edificación llega es por medio de lo que nosotros tenemos la razón. Gracias. Y en esas capacidades nosotros a veces ya tenemos claro qué es lo que mejor sabemos hacer, dónde nosotros encajamos, dónde nosotros podemos encontrar el mismo lenguaje. Y a veces en la fundación, precisamente donde encontramos el lenguaje más acorde a nosotros, a veces es donde terminamos haciéndonos más daño. Porque nos encontramos con otras personas que están viendo situaciones también relacionadas con una falta de ese gobierno. Por eso se habla en las fases de que nosotros pasamos por un gobierno humano y se dice humano porque precisamente implica que otra persona implica una figura en la que nosotros tenemos que disponernos a no solamente quedarnos viendo, digamos, el mensajero, sino donde nosotros podamos depositar una confianza en Dios, confiando en el propósito que Él está haciendo en nosotros y que también está haciendo en otros. Y entonces ahí digamos que se nos complica la edificación que nosotros ya teníamos en cuenta, porque digamos si uno construye algo y llega a otro y le dice que está mal, ese material ya no se puede utilizar, ya toca derribar, toca destruir, toca arruinar para después poder edificar. Como, no sé si se acuerdan cómo se llama ese programa, el de arruinar, el de derribar, de destruir, para luego plantar y edificar. ¿Quién se acuerda? Ahora, Bueno, y de todos los que están ahí sentados, ¿se acuerdan o no? Sí, señor. Señor. Y eso suena, pues suena bien ahí en los libros. Y digamos que en los libros, pues uno dice, no, pues si yo fuera constructor haría lo mismo. Pero si le meten a usted con los planes, con diciembre, a la persona, digamos, acepta que se le metan en enero, en junio, pero ya cuando le dicen, vea, el diciembre suyo va a ser así. Entonces empieza uno como a sentir que le están tumbando cosas. Y algo que con lo que yo empecé hablando fue que nosotros el trabajo que debemos ver que Dios está haciendo con nosotros, no solamente es en el que nosotros no tenemos, en el que nosotros me falta esto, extraño esto, no tengo esto, sino en el que uno empiece a sentir, no, me están edificando esto, me están plantando esto, y el proceso no dice
el resultado. O sea, el proceso no solamente me puede decir a mí, si estoy pasando una dificultad, entonces quiere decir de que no estoy edificando o que Dios no me está llevando a la edificación. Porque está hablando de que si la sabiduría viene, ¿por qué viene la sabiduría? ¿Cuál es el principio? La palabra de Dios. Si nos está hablando por el temor de Jehová, pues es porque nosotros nos enfoquemos en el mensaje. Porque van a haber mensajeros que nos quieran desviar la verdad de lo que está pasando. Si nosotros pensamos en esas personas que entrenan, o sea, el apóstol ha hablado acá de cuando él tenía un líder, él hablaba aquí del líder que más lo ayudó, cómo lo trataba. Con rigor. Fuerte. Lo hacía sentir de que tenía que destruirse de cosas, destruir argumentos en los que uno a veces piensa que lo están humillando. En el proceso a veces la persona quiere no vivir muchos momentos, pero sí vivir mucho la recuperación. Ya que ese trabajo de edificación necesariamente necesita unos puntos como los que nosotros veamos en los puntos del liderazgo, en los que yo identificaba que esa columna llamada coraje tenía unos puntos que uno a veces quisiera saltárselos de la edificación. Uno a veces no quiere presión, uno a veces quiere evitar que haya algún conflicto, que haya una confrontación. O sea, hay cosas que uno piensa que deberían suavizarse en el proceso y que no deberían ser parte de la edificación. Entonces ahí empieza uno a querer sacar conocimientos, las capacidades, y no entiende uno a veces que cuando están trabajando convicciones, están trabajando como en que uno ve el camino espacioso y que lo manden a uno, que por el camino angosto. Que uno vea que hay muchas personas que siguen una forma hasta de celebrar el diciembre. O sea, es que lo que nosotros vivimos y que a veces no entendemos de la sabiduría, es que hay muchas cosas que son representación de lo interno, que son representación de una problemática que no solamente es ni de ahora, ni que es de afuera. Que cuando nosotros nos hablan de la palabra, nos pueden mirar la realidad que estamos viviendo hoy con cosas que pasaban hace miles de años, con cosas en las que no solamente está la edificación externa, sino donde también hay una edificación espiritual, donde no solamente hay unas habilidades, sino donde nos llevan a nosotros a pensar en una forma en la que nosotros vivimos, en la que no solamente hay una estructura física, en la que la recuperación no solamente la podemos vivir a nivel físico,
ni que nosotros la realidad que vivimos solamente la vivimos a nivel material, a nivel humano, sino que dentro de las relaciones que nosotros vivimos, interpersonales y todo, también se encuentra esa relación con Dios donde puede, por medio de la sabiduría, se puede edificar. Entonces, hay partes que nos incomoda el proceso. Ayer nosotros estábamos en visita y, y Cosme decía que habían cosas que no eran fáciles, pero que forjaban el carácter. Habían cosas que no son, eh, que le pueden estorbar a uno, que lo pueden llevar a uno a sentir rechazo en partes de uno y donde uno no se identifica tan fácil, donde donde uno confunde con ese estilo de vida en el que uno le gustaba destruirse. Entonces uno piensa que porque llega a destruirse, pues que el plan de Dios, ¿por qué le va a destruir cosas a uno? ¿Por qué tiene que meterse con uno si uno cree que llegó antes es a que todo sea color de rosa o que de pronto solo se base en felicitarle a uno los logros, pero no a, no a esperar un no, no a confiar cuando hay dificultades y no estar como dispuesto a atravesar esos momentos en los que nos están edificando a la manera de Dios. Entonces, cuando están hablando de la mujer sabe edificar su casa, están hablando también de la parte como del alma de la persona, están hablando de esa parte donde hay esas emociones, donde están esos pensamientos, donde de pronto hay argumentos. Y cuando nos hablan que nosotros podemos trabajar en tres niveles, que, que hasta acá el apóstol tiene apuntado en el tablero los tres niveles y que muestra muchas veces el tablero en la cámara, y que cuando existen los tres niveles, es como si nosotros tuviéramos tres formas de concebir las bases en el proceso de nosotros. Entonces, si una persona, digamos, no está edificando la casa por medio de ese temor o por medio de lo que esa sabiduría le está enseñando, pues las bases van a ser otras. O será igual un proyecto de vida del que lleva un día en la fundación, al que lleva 6 meses, o al que está culminando, o será el mismo proyecto de vida de una persona que está pensando, digamos, en que solamente necesita comer, o en el otro que piensa que solo necesita que lo quieran, a otro que está pensando de pronto en ceder sus derechos a la voluntad de Dios. ¿Será que van a hacer esos tres planes lo mismo? ¿Será que van a hacer lo mismo, esos tres tipos de planes o tres? No, señor. Sí. No, señor. No, señor, señor. Señor. Pero desde ahí cada uno cree que está aplicando el punto del liderazgo donde hace planeación efectiva. Por eso nos duele que
que esa planeación nos la quiten. Y desde ahí cada uno piensa de que es efectiva, o sea, de que si se la quitan es como si le quitaran las gafas a alguien que no puede ver, como si le quitaran todo, si le quitaran algo de lo que depende. Porque nosotros a veces hemos preparado eso con otro tipo de ideas, con cosas. Hace poquito estaban hablando de reforzar. Entonces cada uno ahí puede estar reforzando en cosas distintas. Hay espacios en los que nosotros podemos, nos ponemos el uniforme, podemos estar, digamos, como visiblemente podemos estar como parte de lo mismo, como un equipo de fútbol que si le ponen toda la camisa se sabe que van para lo mismo. No unos no quieren quedar 3-0, los otros dicen, no, yo hoy quiero perder 2-0, o perdiendo es que se gana, y el otro va diciendo, no, pues yo quiero jugar nomás los dos tiempos de 30 minutos. O el otro dice, yo, yo hoy quiero botar bastantes goles. Y el otro decir, no, pues yo voy a ganar. Y como veo que mi equipo tiene todo el uniforme, entonces todos vamos a ganar. Y hasta en eso se ve la parte técnica, se ve la parte donde nos enseñan a nosotros, digamos que a caminar en una sola cosa, en un solo temor, para poder edificar esa casa. Y a veces las sociedades en la fundación, las que se hacen, pues no son las mejores, porque el otro puede estar planeando otra cosa y desde su punto de vista es algo efectivo. A veces hay unos que dicen, yo lo que quiero es que me llegue la tienda y ni siquiera piensa qué es lo que va a hacer cuando va a salir o qué es lo que piensa si Dios le quiere plantar algo. Y si no está pensando en qué es lo que le quiere plantar Dios, ¿será que va a pensar en que Dios le tiene que destruir también cosas? Porque a veces queremos dejar cosas intactas. Entonces, eh, hay personas que tenían levantada la mano. Ahorita había al pastor Luis. Felipe, buenos días para todos. Gracias, pastor. El, el, el hombre, el hombre sabio, o el que quiera adquirir sabiduría, pues ahorita hablábamos del cimiento, ¿no? Y es el temor, sino que no debemos canalizar este temor por ese miedo, sino más bien quiero poner unos ejemplos. Cada que usted dice, Dios, ¿estás de acuerdo con esto? Que esta decisión que voy a tomar o este paso que voy a dar, eso es temor. Al menos tener la gentileza, diría yo, de consultarle a Dios nuestras decisiones. O cuando nos preguntamos, Dios, ¿para qué permites esto en mi vida? ¿O por qué estoy pasando por este episodio o por este trauma sentimental o esta lucha interna? Eso es como la base, ¿entiendes? O sea, no es que Dios quiera infligirnos un temor o un miedo, no toco, no cojo, no miro, sino más bien tener en cuenta y tener siempre presente a Dios en nuestras decisiones diarias. Entonces el hombre sabio aprende de todos y de todo.
Sí, el hombre promedio, dicen hoy día el hombre promedio, otros dicen el hombre inteligente, aprende de sus propios errores. Ese es el hombre promedio, aprende de sus propios errores. Caso particular de nosotros. Abandonas el programa o te salta la malla o el alambre púas o el cerco o los límites de tu proceso, porque ni siquiera son los límites de la fundación, son los límites de tu proceso. Y cuando estás por allá, de nuevo, en aquellos lugares que no desearías estar, ahí sí te cuestionas y te preguntas, "Ah, pero yo por qué me vine". Eso es ser un hombre promedio o un hombre inteligente. Eh, y el hombre necio, pues, el que hablan acá, el que nunca aprende de nada ni de nadie, ni siquiera de sus propias faltas. Entonces, debemos como ir superando estas tres etapas y colocarnos en la actitud de ser una persona o un ser que cada día aprende de todos y de todo. Y, y llegar al punto de madurez espiritual, como decía Felipe, el crecimiento no solo externo, sino también interno, de precuestionarnos toda decisión, pero nosotros mismos, y siquiera tener, como digo, esa educación espiritual de preguntarle a Dios, ¿estás de acuerdo con esto? La verdad, Dios, yo en este proceso estoy haciendo algo que verdaderamente edifique mi vida, o todos los días estoy pensando en cómo saltar, cómo correr, cómo huir. Y como lo dije yo en estos días en una escuela de sabios pasada, aquel ser humano que no está dispuesto a vivir el infierno de sus pasiones, jamás, jamás podrá decir que la ha superado. Entonces, ese dolor que vos estás sintiendo, esa ausencia, eso hace parte del proceso. Y si tú lo aceptas, el proceso se te hace más llevadero, pero si tú luchas contra eso, el proceso se te hace un infierno, se te hace eterno, se te llena de obstáculos, de barreras, todo lo ves difícil, aún la comida, aún el que se visita, aún el que te habla, aún el que te dirige. Y entonces se te vuelve un infierno. Pero si usted está dispuesto a vivir con eso y admitir y aceptar, va a ver cómo la vida se te va volviendo más llevadera. Y eso hace parte de la sabiduría, porque vos le vas a decir a Dios, Dios, yo acepto esto, porque sé que viene de ti. Y que este momento de mi vida al cual estoy pasando y el que sé que voy a estar mejor, mire, es una frase, es un pensamiento, son palabras, pero que a la postre edifican tu alma. Y por ende, hacen crecer tu espíritu. Así que no importa cuál situación, entonces cuando tú aprendes a vivir así, colocando todo en las manos de Dios, aceptando que es el peldaño principal de cualquier construcción, aceptar. Aún un arquitecto cuando va a iniciar un edificio grande, yo me imagino cuando yo estaba muy, muy chico cuando hicieron la Torre de Cali. Yo vivía en San Nicolás como a 4 cuadras de donde empezaron a edificar la Torre de Cali. Y yo me imagino los ingenieros y las personas que contrataron, porque esta es una de las construcciones, pues, no por decir que en el mundo ocupan un lugar, sino que, pues, a nivel aquí Colombia, pues, y eso tuvieron que planear, tuvieron que estudiar, tuvieron que prepararse de antemano antes de poner y de hondar lo que iba a ser las columnas de este edificio. Y desafortunadamente no es el caso particular de nosotros en la recuperación, porque algunos los han traído, los han cogido dormidos, los han cogido en los sitios de consumo, en las ollas, como llamamos nosotros, en los farillones, en el planchón. Yo no sé dónde te capturaron, como dicen ahora, o te cogieron y te trajeron y entonces no planeaste nunca esto para tu vida.
Pero pienso que tiene que llegar un momento del despertar donde nosotros decimos, esto como que me está haciendo bien, porque me estoy tomando las 3 comidas diarias que necesita un ser humano promedio, tal vez un refrigerio. Me están enseñando y me están educando, me visita un psiquiatra, me visita un psicólogo, hablo con una trabajadora social o un trabajador social, bueno, en fin. Y cuando usted acepta eso y dice, esto es para bien, inmediatamente tu pensamiento empieza a edificarse. Pero si tú todo lo tomas porque sí, no porque me toca, sí, entonces ahí no hay sabiduría, sino que hay inteligencia. O sea, está el hombre promedio. Y siempre el hombre inteligente o el hombre promedio va a aprender de sus propios errores. Entonces no permitamos que esto nos pase, sino que demos el siguiente paso hacia la sabiduría. Y si vemos el libro de Proverbios y el capítulo de hoy que leían esta mañana, pues ni hablar. O sea, es total sabiduría desde el capítulo 1 hasta el capítulo 31. Sabiduría por donde usted quiera, por donde usted mire, siempre teniendo en cuenta a Dios. Ese es el verdadero temor. O sea, no es cuando Adán y Eva fallaron, sintieron que estaban desnudos. Y cuando Dios les habla, imagínense, estaban en el paraíso, teniendo una comunión ideal, digámoslo así, donde se enseñoreaban de todo. Por ahí se les hizo una recomendación y no la cumplieron. Se dejaron seducir. Y cuando Dios le dice, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Ese es otro tipo de temor. Sintieron que habían fallado. Todos los que estamos aquí presentes tenemos errores y hemos fallado y tendemos a desviarnos muchas veces de los propósitos divinos y del verdadero camino espiritual. Pero cuando han llegado a esto, ¿qué es lo primero que hicieron? Taparse. O sea, pasaron de un estado alto, de un nivel espiritual muy, muy altísimo, y cayeron de la gracia, cayeron de eso divino, de eso que Él quería para el ser humano. Y ahora nosotros, que estamos en este periodo de la gracia, donde otro vino, murió por nosotros en la cruz, hizo todo el trabajo, solo tenemos que aferrarnos a esta idea. Dios, gracias te doy por estar en esta fundación, gracias por este diciembre, porque sé que van a venir muchos. Y vuelvo y repito, en mi caso particular, pasé 6 diciembre en una fundación hasta que me acostumbré que el diciembre no lo era todo, que existía un enero, que existía un marzo, que existía un junio, que existía una vida entera por delante, en la cual yo tenía que sobresalir y eliminar esto. Y que además de eso, en ese mismo proceso, iba tomando herramientas para cosas que a la postre iban a suceder y que aún suceden en mi vida, pero que no me dejan derribarme, sino que me mantienen firme ante las circunstancias y las adversidades y todo lo que quiera poner Dios delante de nosotros. Y si este día le preguntamos a Dios, Dios, gracias por este diciembre, gracias porque me permites vivirlo acá, gracias porque aún mi familia vino ayer y me trajo un detalle y quiso compartir conmigo. Gracias por esto, Señor. Inmediatamente tu vida da un giro hacia el tema de la sabiduría. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque esto es lo mejor que puede suceder en mi vida. Y verás cómo el entorno, cómo tu pensamiento interno y cómo tu corazón comienza a sentir la verdadera paz, que es la que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Cuando el rey David falló con Betsabé, dijo, límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Límpiame con hisopo. O sea, ¿qué estaba haciendo él? Aceptando su condición y poniéndola delante de Dios. Porque cuando él quiso ser inteligente y matar a Urías Eteo y hacer todo lo que hizo, le vinieron ciertas consecuencias a su vida, digámoslo así, que marcaron la historia del rey David. Pero ya en el Salmo
51 o 54, no recuerdo, él toma y acepta su condición. Contra ti, solo he fallado, solo he pecado. Límpiame con este hisopo, el hisopo del tabernáculo de reunión con el cual rociaron la sangre. Límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Ahí mismo, ¿qué pasó con él? Siguió su vida y se levantó. Pero si vos nunca aceptás y nunca estás dispuesto a vivir esas cosas que tenés que vivir por haberte aferrado a tus pasiones, porque si no hubieras tenido pasión por la droga, el consumo, la adicción y toda cola de actitudes negativas que lleva esto, pues déjame decirte que tal vez estabas en una empresa hoy o en una universidad o esto. Pero bueno, no es de lamentarnos por esto, sino aceptar en este momento nuestra condición. No mires atrás, no mires adelante, vive este día como si fuera el día más maravilloso de tu vida, como si fuera el último día. Que te dijeran a las 6 de la tarde ya no vas más. Tu vida vale demasiado, vale demasiado. A alguien le preguntan, ya para terminar le pongo esta anécdota. A alguien le preguntan, ¿quieres que te regale 100 millones de dólares en este momento? Y él dice, claro, por supuesto, yo quiero que me los des. ¿Te gustaría tenerlos? Sí, pero solo hay una condición. ¿Cuál? Mañana no despertarás. Los tienes hoy, pero mañana no despertarás. ¿Los quieres todavía? Y él dice, no, por supuesto que no, ya no los quiero. Yo quiero amanecer con vida mañana. Entonces miren el valor de solo amanecer con vida hoy, porque tenemos una oportunidad, porque tenemos la fortuna de que muchos hoy amanecieron sin respirar y que nosotros hoy estemos respirando. Eso solamente es una oportunidad que nos da la vida y que nos la permite Dios a través de su infinita misericordia. Entonces miren cuán valioso es la vida. Así que aprovechémosla, restaurémonos, ustedes son los mejores. Yo la verdad siempre creo y siempre creeré que tenemos todos los que estamos aquí presentes la capacidad de levantarnos y decirle a Dios gracias por todas estas maravillas que nos regalan. Que muchas bendiciones. Gracias Felipe, gracias a todos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, pastor. Guillermo, ¿tienen levantar la mano, pastor? Buenos días para todos. Estamos hablando de la edificación. Cuando nosotros vemos de que necesitamos edificar, es porque vemos que tenemos mucho potencial, que no solamente queremos al edificamos nosotros, edificamos a los demás. No estamos hablando de una fase, estamos hablando pues de proceso personal. Como decía el pastor Lucho, hay tres fases en la vida pues que yo las veo así y que deberíamos cambiar. Está el necio, el inteligente y el sabio. El necio pues es el que nunca cambia, sigue lo mismo y nunca tiene una visión. El inteligente falla, pero aprende ese error. Y el sabio mira los dos casos y no comete esos errores. En el caso de nosotros, nos tocó ser inteligentes. Ya nosotros tuvimos que cometer este error de consumo para llegar a una fundación y ser inteligente. Inteligente, pues porque estamos aprendiendo que ya lo tenemos que consumir, y no solamente el consumo, sino que las conductas y los comportamientos fueron los que nos llevaron al extremo de consumir sustancias psicoactivas. Entonces, pues yo en lo personal, pues yo estoy confiando en Dios, de que todos mis compañeros en Cali, en el PNL y aquí en Samán, vamos a ser sabios. Sé que yo veo en algunos casos mis compañeros pues que como que están siendo necios, no quieren cambiar, siguen lo mismo,
Pero confiando en Dios, todos vamos a ser inteligentes. Así que ese es mi aporte bien. Gracias, Néstor. En tienen levantada la mano también. Bien. Sí, señor. Buenos días a todos. Pues agradecerle primeramente a Dios por esa oportunidad que me da de estar aquí, por poder aportar en este devocional. Agradecerle por tenerme con vida, por su misericordia, por mostrarme y entrar en conciencia con esos proverbios, ¿no? Que lo escribió Salomón, que son dichos cortos, pero hechos reales. Los proverbios nos ayudan a tener temor a Jehová, ¿no? A ver el camino que debemos llevar, a caminar en rectitud, a poder ver el camino que en verdad nos va a llevar a una recuperación, ¿no? Si nosotros podemos darle el primer lugar a Él, a Dios, si podemos nosotros coger conciencia del camino donde estamos, lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, que nos ha sacado de una vida que no teníamos vida, por decirlo así, valga la redundancia, que estábamos enceguecidos, ¿no? Que por más de que queríamos avanzar, no podíamos, cada vez nos enterramos más como un lobo cenagoso, que gracias a Él nos dio una oportunidad de vida otra vez y sigue confiando en nosotros. Tras de eso también hay personas que todavía ven en nosotros ese cambio que tal vez le podemos dar en un futuro, ¿no? Salomón nos dice en todos los proverbios, nos ayuda a tener sabiduría, a tener temor a Jehová. Que temor a Jehová es caminar con Él en rectitud, es reconocerlo, saber esperar en Él, saber que Él tiene algo bueno para nuestras vidas, tiene un propósito, una promesa con también saber que caminando en rectitud, caminando fiel, leal a Él, construyendo cimientos que nos pueda fortalecer en cualquiera que sea nuestras circunstancias, nuestras adversidades, porque Él conoce nuestras necesidades, Él sabe cómo somos, por eso siempre uno hay que hablarle a Él con sinceridad, sin ponernos máscaras, ¿no? Porque uno puede engañar a la gente, hasta le puede engañar uno mismo, pero a Él no. Pero siempre y cuando vos reconozcas que hay un poder superior, porque solo nunca vamos a poder y nunca hemos podido cambiar, siempre vamos a estar en lo mismo, sufrir sobre los sufridos, como lo quieran nombrar, salir siempre de los cenagos en un círculo vicioso, siempre lo mismo. Entonces, a nosotros adaptar lo que nos dice Salomón en los proverbios, que son proverbios que gracias a la sabiduría de Dios, que no solo están en los proverbios, también en Eclesiastés nos habla Salomón. Hay un proverbio que lo tomé, que dice: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Si nosotros aprendemos a caminar recto, siéndole fiel a él que yo digo que es el principio de todo, ¿no? Que sin Él nunca hemos podido caminar como estamos caminando ahora, ¿no? Hoy en día, pues nos vemos a un espejo, estamos más lúcidos, nos vemos mejor, tenemos capacidad para hacer muchas cosas que en medio del consumo no podíamos hacer, ¿no? Podemos llegar a un cambio verdadero, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Porque nosotros podemos decir que vamos a cambiar, que queremos hacer tal X o Y cosa y nunca lo hacemos, porque siempre sale es de la boca hacia afuera. Pero si nosotros lo hacemos de corazón, porque de la abundancia del corazón abra la boca, podemos ver que podemos edificarnos, y no solo edificarnos a nosotros mismos, podemos edificar en un futuro a una familia, tal vez a una mujer, tal vez ser agrado para nuestros familiares, que yo creo que ese es uno de los el segundo mandamiento, que es honrar a padre y madre, ¿no? Es el primer mandamiento con promesa, que yo digo que cuando uno hace las cosas bien le va, cuando uno ora bien le va, cuando uno reconoce que Dios lo es todo, bien le va, porque no hay nada más bacano, como nada más
más hermoso, como nada más que te dé paz. Siempre van a haber en la vida adversidades, tormentas, circunstancias. Por eso dice su palabra que cuando somos débiles somos fuertes, porque si nos gozamos de nuestras debilidades, podemos ser fuertes, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos da la fuerza, Él nos da las ganas de seguir adelante, Él nos ayuda a siempre ver siempre ver un futuro, siempre ver unas metas a corto, largo y a corto, mediano y largo plazo. Entonces, ese es mi aporte desde aquí, desde el Vergel. Me llamo Edwin Pacheco. Muchas gracias. Gracias, Pacheco. Con el versículo que usted leyó, pues nosotros, si nos, o sea, la sabiduría que Dios nos está dando a nosotros es como algo que no, por eso Dios nos dice a nosotros que Él nos quita cargas a nosotros. Y es una carga que le corresponde a Él. A veces nosotros ocupamos, a veces a uno lo que le cuesta a la hora de uno irse a dormir, a la hora de uno estar quieto, digamos, a veces es los planes. Cómo uno va a caminar, en qué va a caminar, qué es lo que va a hacer. Por eso a veces no me gusta cuando dicen que el proceso es afuera. Es que a veces se dedican es como a pensar qué es lo que va a hacer, qué va a salir a hacer, cuándo. Y se queda la persona como esperando, como los corredores, cuando están esperando a que suene el pito para salir a correr. Pero que cuando están ahí quietos, cuando a veces estamos en ese espacio de la fundación donde nos mandan a nosotros como a tener un diario de vivir distinto, pues a veces no lo aprovechamos porque seguimos a veces con esas cargas de seguir nosotros planeando, de seguir cómo vamos a caminar, cómo tenemos que caminar. Y lo que dijo el pastor Luis, que las decisiones de nosotros puedan estar más guiadas por Dios. Y también relacionándolo con lo que estaba hablando ahora, que esa alianza también venga de parte de ese gobierno humano. Porque no es lo mismo cuando yo me siento a hablar con una persona que está en la misma condición que yo, a yo sentarme a hablar con una persona que lo que me diga es algo que yo debo hacer. No es lo mismo yo hablar de un tema de salud mío con otra persona que de pronto me va a decir, no, es que eso uno para qué va al doctor si uno no le entregan el medicamento, o no, es que eso le van a mandar antes más pastas. No es lo mismo hablar con una persona que esté en la misma condición de uno a hablar, digamos, con el doctor. Porque empieza ya un gobierno, empiezan a decirle a uno cómo caminar con rectitud. Y para uno caminar con rectitud, pues a veces es otro escenario diferente a lo que uno se imagina. Es otras cosas de las que uno piensa que se va a encontrar. Y cuando no sea lo esperado, pues entonces uno empieza a sentir cosas, empieza a sentirse mal, empieza a sentir que no lo van a tener en cuenta, de que no le están dando ciertas cosas. Entonces, la forma en la que yo pienso de que Dios nos lleva a nosotros a edificar, pues es cuando nos dice a nosotros
cómo podemos caminar mejor. Y ahí nosotros prácticamente nos están diciendo, entrégueme sus compromisos que le vamos a dar a otros. Entrégueme sus planes que le vamos a dar a otros. Pero yo creo que es Dios el que se pone de acuerdo con muchas cosas que nosotros a veces pensamos que están por fuera de Él, para Él llevarnos a eso. Entonces, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Primeramente, pues darle las gracias a Dios por este espacio y por mostrarnos que la prioridad no solamente son las cosas que nos rodean, sino que el que más nos rodea a nosotros, el que más se hace responsable, el que más está a cargo de nosotros, primeramente es Dios, por medio de sus cuidados, en los que también nos confronta, en los que también nos busca llenar muchos vacíos en nosotros, para hacernos caer en cuenta de que el proceso que nosotros tenemos por delante, pues, es importante. Entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana, si Dios quiere, en este mismo espacio. Muchas bendiciones para todos. Que tengan un buen día, una buena semana. Amén. Amén.